Hola, buenos días a todas y todos. Vamos a esperar unos minutos a ver si se unen más asistentes. Estamos viendo que vais uniéndoos. Primero, presentarme yo, soy Irma Beltrán y lidero el departamento de banco de datos del área de construcción del ITEC. Para los que no conozcáis un poco la herramienta esta GoToWebinar que utilizaremos hoy, tenéis la opción del chat donde podéis ir poniendo vuestras preguntas y así al final de la sesión pues os las contestaremos, ¿vale? Para presentar la sesión, esta sesión forma parte de las sesiones que hemos ido haciendo con el mismo hilo conductor que empezamos en mayo de 2020, donde vimos que nos aportaban las tecnologías y la digitalización para mejorar el desempeño en las diferentes áreas de nuestro sector, ¿no? Del mundo de la construcción. Este mismo año, en febrero, hicimos una presentación de cómo liderar ese cambio, ¿no? Cómo implementar el uso de bases de datos en las diferentes fases del ciclo de vida de la construcción. Y hoy tenemos este webinar que os ofrecemos. Aunque ya vimos las novedades del BDEC 2021 a principio de año, nos pareció muy interesante, viendo la coyuntura actual del sector en temas de precios, temas de cambios de normativa, pues poder hacer esta presentación un poco más temática, también para aprovechar y explicaros algunas novedades. Y hoy también contamos con Miguel Ángel Gómez, que Miguel Ángel es geólogo, es máster en Ingeniería Geológica, con 19 años de experiencia en España y Sudamérica en el diseño y ejecución de sistemas tanto de protección de taludes como de estabilización de taludes. Y hoy está aquí en calidad de vicepresidente y coordinador de comunicación de la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Irma. Bueno, pues nada, daros las gracias por esta invitación. Nos sentimos muy orgullosos de poder participar con vosotros en un webinar, sobre todo después además de esta colaboración tan interesante que hemos hecho en el Banco de Precios. Ya luego comentaremos. Al final de la sesión lo hablamos. Sí, igualmente, yo quiero también empezar agradeciendo primero vuestra asistencia, a Ana Vizcarri, que está hoy detrás de las cámaras, que lidera el equipo de comunicación, y a Miguel Ángel, porque sí, realmente la colaboración ha sido muy buena, ¿no? Y nos ha permitido pues ofrecer, mejorar el Banco BDEC y con ayuda de vuestra, ¿no?, pericia en el tema de taludes, pues mejorar todo este apartado. ¿Veis la presentación, verdad, Miguel Ángel? ¿Me lo puedes confirmar tú? Sí, se ve perfectamente, Irma. Yo me quito de cámara para que seas protagonista. Fantástico, gracias. Pues bueno, para las personas que no nos conozcáis, os dejo una pequeña diapositiva sobre el ITEC. El ITEC es una fundación privada sin ánimo de lucro. Nuestra principal misión pues, es esta generación y transferencia de información y conocimiento y prestación de servicios tecnológicos. No me alargo más, os invito a que nos sigáis o tanto consultando nuestra web o inscribiéndose en nuestro newsletter, el InfoITEC, que se publica periódicamente, y nos sigáis en redes sociales y en nuestro canal de YouTube para poder estar al día de todo en lo que trabajamos, ¿no? Temas de innovación, certificación de productos, estudios de mercado, ahora pronto tenemos la presentación del Euroconstruct, temas de bases de datos, aplicaciones, BIM, sostenibilidad, etcétera. Pues bien, empezamos. Creo que, bueno, al menos deberíamos tener todos claro, ¿no?, que esta frase que me gusta, que os comparto, que el futuro será digital o no será. No entraremos en una disección si hablamos de futuro o presente y me voy a quedar con la idea de digital. Esta entrada, ¿no?, es de una persona que sigo en el LinkedIn y hablando con él me comentaba que su objetivo es dar a conocer pues, temas de innovación relacionados con las tecnologías y que ayudan a la sociedad. Realmente compartimos misión salvando distancias desde el sector de la construcción y uno de los posts mostraba un salvavidas
teledirigido. Un salvavidas teledirigido, la verdad que me pareció, yo no conocía esta tecnología, pero me pareció, siempre que veo algo lo llevo al mundo de la construcción y me pareció una alegoría o una metáfora muy apropiada de la importancia que tiene para alcanzar los retos actuales, ¿no?, el uso de bases de datos en el sector de la construcción. Y diréis, ¿cómo llegué aquí? Pues vi el mar como la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Una cosa, un mar un poco revuelto. La persona que necesita ayuda, digo ayuda porque no quiero que penséis que soy una catastrofista, se salva seguro, la vi como el sector de la construcción y ese salvavidas teledirigido para mí representaba la innovación, ¿no?, la digitalización, la tecnología a nuestro servicio para ayudarnos a emprender todos estos retos. Y bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones de este mal revuelto. Pues todo el tema de la globalización y la afectación de los mercados en la escasez de materias primas y materiales de la construcción. Tenemos los fondos Next Generation, ¿no?, que también nos van a pedir, aparte de que se repartan estas ayudas, pues nos van a pedir una capacidad de gestión y de obtener resultados, ¿no?, y poderlos justificar en el foco en la rehabilitación y la sostenibilidad, básicamente. Y después nuevas normativas, ¿no? Ya tenemos un sector complicado, pero siempre entran en vigor nuevas normativas, como veremos hoy el Código Estructural, y todos los retos de sostenibilidad, ¿no?, que tenemos que alcanzar lo antes posible. ¿Y cuál es uno de los salvavidas, creo yo, más importantes que disponemos actualmente? Pues las bases de datos, o sea, la información digitalizada. Al fin y al cabo nos permite pues mejorar en eficiencia y gestión de nuestros proyectos, estar al día de todos los cambios, tanto normativos como de precios, con un ahorro considerable, sobre todo en recursos y energía, y ser capaz de calcular y valorizar las mejoras requeridas en materia de sostenibilidad. ¿Y quién lleva ese control remoto? Diréis, pues vosotros, los diferentes agentes y nosotros, los diferentes agentes de la construcción, que tenemos que saber manejar ese control remoto, tenemos que ser capaces de conocer, adaptar y utilizar pues todas estas herramientas que nos ofrecen las bases de datos de la construcción, ¿no? En este caso hoy hablaremos de BDEC, pero y de todas sus bases de datos integradas o relacionadas. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en BDEC, vamos a ver si podemos usar un tanto por ciento más de sus posibilidades, esto siempre pasa con las tecnologías, ¿no? Y para ver, para los que sea el primer contacto con el ITEC o con el BDEC, pues os animo a ver los webinars anteriores que os comentaba de esta trilogía, podemos decir, que hoy profundizaremos más en el BDEC. Pues vamos a tratar principalmente en esta sesión 4 temas. El primero serán los precios, donde vamos a hablar de los incrementos, del trabajo que hemos hecho de territorialización de los mismos y que hemos desarrollado durante este primer semestre. Después hablaremos de los cambios normativos, centrado básicamente en el Código Estructural. Os explicaré también algunas novedades que hemos implementado en el banco y si nos da tiempo os nombraré, o si no tendréis la diapositiva, de los bancos nuevos que hemos actualizado o hemos integrado dentro del BDEC. Y por último, Miguel Ángel os explicará pues, la colaboración que os decíamos que hemos realizado con la Asociación Española de Especialistas en Taludes dentro del banco de datos. Pues vamos a centrarnos en el tema de los precios. ¿Qué vamos a ver en cuanto a precios? Vamos a repasar la configuración del banco. Es muy importante y me gustaría pues, hacer hincapié en este tema. Vamos a hablar de la subida de precios y de cómo estamos tratando esta subida en BDEC. Seguimos trabajando para dar respuesta al banco para todo el territorio español y esto también os explicaremos los trabajos que hemos hecho. Y después hemos añadido nuevos parámetros de selección a las partidas de obra. Empezamos, ¿no? Como os decía, volvemos a hablar de la configuración del banco. Seguimos insistiendo porque sigue siendo una de las principales... perdón, que iba a mirar si había alguna cosa en el chat.
Sigue siendo una de las principales fuentes de discusión y de confusión en las obras, ¿no? No saber a qué banco hace referencia y, por tanto, pues queremos reforzarlo. También es que es importante saberlo desde todos los ámbitos de responsabilidad. Es decir, saber qué banco se está pidiendo también exactamente en las licitaciones, ¿no? En las que tienen como referencia BEDEC, qué bancos interesa utilizar, tanto para pliegos como para precios, para que esté totalmente adaptado al territorio y a vuestras necesidades, las del proyecto y las obras, y también qué tipología de obra y presupuesto aproximado os ocupa, ¿no? Cuando vais a consultar el banco. Todas estas opciones hacen que el banco se adapte a la realidad de nuestros proyectos y obras y, por tanto, pues, evitamos estas posibles discusiones innecesarias. Vamos a verlo directamente online. Quito el vídeo. Aquí tenemos la web del ITEC y ahora tenemos el menú con acceso directo a BEDEC. Miro que tengo la otra pantalla al otro lado. Mirad, aquí en el menú de la izquierda tenemos este icono que es la configuración del banco, ¿no? Seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, pero en primer lugar en la configuración tenemos opciones del banco, que es lo que repasaremos hoy, y luego también tenemos de visualización, es decir, cómo lo veremos, cómo vemos ese banco cuando lo consultamos online, y de exportación, cómo nos arrastramos esas partidas a nuestros softwares de presupuesto. En primer lugar tenemos la fecha del banco. Aquí es donde podéis escoger qué banco estable, que serían esos blancos que publicamos como una fotografía, son inmóviles, no se modifican a lo largo del tiempo, o el banco dinámico, que será el que hoy veremos en más profundidad. Este banco dinámico está en constante evolución y luego os explico con más detalle en qué consiste, ¿vale? Después tenemos el ámbito territorial de precios. Como veis, tenemos de la media de España, tenemos las comunidades autónomas y después el precio de todas las provincias. También os explicaba que hoy os explicaré más en qué hemos avanzado en este sentido. Tenemos el ámbito de pliegos, ahora tenemos disponible el ámbito España y el ámbito Cataluña. Y por último, la variación en función del volumen de obra, ¿no? Esto es un coeficiente que se aplica a los precios en función de cuál es el volumen de nuestra obra. Nuestra obra tipo, estamos hablando de un PEM de 1.700.000 y después, tanto para edificación, ingeniería y urbanización, tenemos alrededor de los 400.000 y de los 4 millones. En el caso de rehabilitación, es necesario ir a los criterios del Banco BD, que aquí tenéis acceso, porque hay una fórmula de cálculo que nos permite llegar a ese coeficiente que después tendremos que aplicar en nuestros presupuestos. También, por último, qué tipo de precio queremos consultar. Si es coste directo, coste de ejecución material, perdón, o coste de base de licitación. En cuanto a los porcentajes de gastos indirectos, en el caso que ya los tengamos marcados, pues los podéis indicar aquí y ya los veréis reflejados en los precios. O si no, podéis tener, aquí tenéis una indicación que hace el ITEC en su cálculo de los gastos indirectos que tenéis desglosado también en los criterios. Vamos a aplicar estos cambios. Y volvemos a la diapositiva para seguir. Esto es lo que os quería repasar, ¿no? En cuanto a configuración, y ahora ya vamos a hablar del tema de la subida de los precios que estamos sufriendo desde principio de año. Todos estamos al tanto, ya que tanto en las noticias como en redes sociales pues es un constante goteo de esta información, subida de materias primas, subida de la energía, falta de mano de obra, etcétera. Nosotros, como ITEC, lo que hacemos es recoger información, sobre todo de fuentes oficiales, de otras como asociaciones o publicaciones especializadas y de todas las comisiones técnicas en las que somos miembros.
y trabajamos para poder ofreceros pues, esa información lo más actualizada y al día posible en este banco dinámico. Así, lo que vamos a ver por un lado es la versión dinámica que os explicaba del banco BDEC, en qué consiste, cómo se consulta y cuáles son sus usos, y por otro lado la actualización mensual de los precios que hemos puesto en marcha desde el mes de mayo de este año para poder pues, seguir toda esta evolución. Aquí tenéis un poco pues, cómo ha sido esta evolución. En 2020 presentamos ya el banco dinámico, que esto fue gracias a todos los cambios de gestión de la base de datos que hicimos, ya que nos permitió pues, disponer de las actualizaciones que vamos haciendo en el banco. Cuando los técnicos que trabajan en BDEC hacen una actualización, una vez revisada y aprobada, directamente la tenéis disponible automáticamente en este BDEC dinámico, ¿no? Sabemos que todavía hay muchas personas que desconocen esta opción y por eso hoy queríamos pues, reforzar esta idea, ¿no? Que es importante cuando trabajamos en un proyecto concreto, que tenemos unas directrices pues, respecto a un banco estable, saber que estás aquí, pero quizá en la evolución de la obra o cuando se está haciendo un estudio de viabilidad, etcétera, pues poder tener esta información lo más actualizada posible. Vale, desde mayo de 2021, como os decía, hemos puesto en marcha la actualización mensual de los precios más importantes. Nosotros, ¿cómo funcionábamos? Pues a lo largo del año íbamos revisando los precios, algunos de ellos en varias ocasiones, y al final del año pues hacíamos una versión estable, o como este año, una versión a mitad de año. Viendo, ¿no?, cómo iba evolucionando todo el tema este de precios, pues pusimos en marcha esta revisión mensual de lo que son los precios importantes. ¿Y cuáles son para nosotros esos precios importantes? Pues vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo hacemos esa revisión mensual. Como sabéis, pues en las obras, ¿no?, hay ciertos precios que suponen la mayor parte del coste de la obra. Entonces, nosotros tomamos como referencia los presupuestos tipo que tenéis disponible en nuestra web, son presupuestos tipos para cada tipología de obra, y extraemos de ahí los elementos simples, es decir, mano de obra, material y maquinaria, con más coste. A ver si hay algún... Vale, miro el chat por si acaso. Perdona, seguimos. Vale, pues miramos en estos presupuestos tipos pues cuáles son los elementos simples con más coste, ¿no? Mano de obra, material y maquinaria. En este caso, como veis, pues en el caso de la obra civil y la urbanización, con esta selección de elementos simples llegamos hasta un 80% del coste del presupuesto y en edificación llegamos hasta un 67%. Esto es debido a una edificación porque ya sabéis que los presupuestos son mucho más, podemos decir, atomizados, ¿no? Hay mucha más dispersión de tipología de partidas. Vamos a ver con detalle más en concreto qué precios son en cada tipología. Como os decía, ¿no?, pues en edificación aquí vemos que sobre todo lo que es la mano de obra pues representa más de un 40% de este presupuesto y después ya vemos materiales importantes como el acero, el hormigón, aluminio, terrazo, mortero, etcétera, cristal y también algunas maquinarias. En el caso de obra civil, encabeza el ranking la mezcla bituminosa por la tipología de presupuesto de obra que tenemos, pero también vemos que el acero vuelve a repetirse, el hormigón, en este caso pues la zaborra artificial, la maquinaria coge más importancia y también pues el betún, etc. Por último, en urbanización, pues aparte de los ya que hemos comentado, añadimos pues tipologías de tubos, cables de cobre y otras baldosas, por ejemplo, lo que aquí llamamos panot. Entonces, estos materiales que detectamos no significa que solo actualicemos esto. En total, los que hemos visto son 21 precios. No significa que solo actualicemos estos 21 precios, sino que esos 21 precios se transforman en 52. ¿Por qué se transforman en 52? Porque también actualizamos los que nosotros llamamos primos hermanos,
que son, por ejemplo, detectamos el hormigón, ¿no? Pues no solo actualizamos el hormigón HA25, sino que todos los hormigones estructurales con las diferentes resistencias y consistencias, los no estructurales, de limpieza, reciclado en masa, etcétera, ¿no? Autocompactantes, etcétera. Y así es como detectamos, es el volumen de precios que le llamamos precio base que actualizamos. Para daros un orden de magnitud, esos 52 precios base forman parte de 50 clases, que son las agrupaciones de partidas que se definen por las mismas propiedades. Y estamos hablando que eso da precio a 20.000 elementos. Solo hablo de mano de obra. Después habría que extrapolarlo a todas las partidas de obra que utilizan esos elementos. Vamos a ver, si queréis, en la web algunos de estos materiales, por ejemplo. Vuelvo a compartir el BDEC. Podemos ir a ver, ya estamos en material, podemos ir a buscar, por ejemplo, pues los aceros y acero en barras corrugadas, por ejemplo. Vamos a seleccionar el parámetro de designación B500S y entramos pues en el acero. Como veis, antes hemos seleccionado, estamos con precios España, tipología de obra de 1.700.000 y vemos aquí pues que tenemos el precio. Tenemos la información ambiental de este producto y si vais bajando podéis ver la gráfica de evolución de este precio, ¿no? Tenemos actualmente, en las gráficas se ven la subida de precio para los bancos estables, pero estamos ya trabajando para que podáis ver también cómo evoluciona el banco dinámico, ¿no? Cada mes que vayamos actualizando el precio, pues podéis ver esta tendencia de la gráfica. En este caso, pues vemos que en junio, cuando publicamos, estábamos en 0,79 y, bueno, perdón, también quería enseñaros la referencia de enero, que eran 0,63, y ahora vemos que estamos en el 1,01 euros kilo, pues estamos hablando de más del 40% de subida. ¿Vale? Así veis cómo podéis ir consultando precios. Tenía algún ejemplo más. Si os parece, si después tenéis interés en ver alguno, pues lo miramos, pero para ir sobre el timing de la presentación, bueno, podemos ver, si queréis, uno más. Podemos ir al Betún para ver alguno también de esta. Ahora voy a hacer la consulta a través de la búsqueda. Vale, pues aquí tenemos el Betún asfáltico y también podemos ir pues a ver esa gráfica después del pliego. Pues hemos pasado de un precio de 409 a 465 euros tonelada. Estamos hablando aquí sobre el 15% de subida. Bueno, vamos a seguir, si no ya os comento que después, o si os interesa alguna cosa, pues podemos ir a mirarlo. ¿Qué más? En junio, como os decía, hicimos una versión estable para que contuviera las últimas actualizaciones realizadas y el incremento de los precios, porque también así todas las entidades que hemos actualizado respecto al Banco BD pues pudieran tener la misma referencia estable. Y bueno, en cuanto a mejoras para el año que viene, ya os decía que estamos mirando de que también salgan en las gráficas toda la parte de actualización dinámica. Y después también mejorar algo que siempre es una asignatura pendiente, que es la comunicación, que podáis tener notificaciones de dónde se realizan, qué cambios, dónde se realizan y lo podáis ir consultando de forma pues más fácil, ¿no? Más accesible y amigable. Vamos a hablar ahora de lo que os comentaba de la territorialización. Pues eso, además de actualizar los precios,
que llamamos, como ya hemos dicho, los más importantes a nivel de peso económico dentro del presupuesto, pues hemos puesto en marcha un proyecto de territorialización. Llevamos trabajando desde julio hasta octubre y ahora ya lo tenéis disponible en el BDEC dinámico. ¿Y qué hemos hecho? Pues adaptar todos estos precios que os enseñaba importantes a las diferentes provincias, comunidades autónomas y la media de España. Antes, ¿no? hasta ahora, nos centrábamos básicamente en la actualización de la mano de obra. Esto nos daba una parte importante del presupuesto, ya que, como hemos visto, entre un 20 y un 40% de un presupuesto se lleva la mano de obra. Pero queríamos, ¿no? Ya hace tiempo, pues, poder ofrecer esos materiales importantes a nivel de todo el territorio. Volvemos un momento al, por ejemplo, pues en el mismo aglomerado que estábamos mirando y vemos que podemos ir a la configuración y, como os decía, en el ámbito de precios, aquí podemos cambiar el precio. Podríamos ir a la Comunidad de Andalucía, pues en este caso mantiene la media de España. Podemos ir a Canarias, por ejemplo. También, pero vamos a ver, en el caso del betún. Vamos a ver, por ejemplo, porque quiero que lo veáis bien. Volvemos a los materiales básicos, al acero, las barras. Bueno, ya estamos otra vez en el acero. Mirad, aquí, para que podamos compaginar la configuración con el elemento que estamos consultando, veis que al lado del código tenéis varias opciones. La primera sería arrastrar este elemento a un software de presupuestos en el que se permita poner elementos básicos en líneas de presupuesto. Podemos descargarnos este elemento, en BC3, podemos hacerlo favorito, así se nos incluirá como en un banco de favoritos en nuestra entrada login del BDEC. Podemos localizar en qué familias de partidas de obra afecta estas barras corrugadas y luego podemos abrirlo en una pestaña nueva. Si lo abrimos en una pestaña nueva, podremos ver, pues, estos cambios de configuración. Muy bien, pues ahora os vuelvo a mostrar algunas de las variaciones. Que no entiendo, ahí se ven las variaciones porque ayer lo comprobé. Voy a hacer un control, voy a actualizar por si acaso hay algún problema de última hora que se haya actualizado. Pues no sé, vamos a ver. Murcia, estamos en 0,92. Bueno, en fin, ya veis que podéis ir, no me alargo más, que si no, no nos dará tiempo a explicaros todo, pero ya veis que podéis ir navegando por las diferentes provincias o comunidades y el precio, pues, se irá adaptando, ¿de acuerdo? Volvemos a la presentación. Como os decía, también vamos un paso más allá en la parametrización del banco y los elementos, vamos a incluir parámetros de selección en las partidas de obra. Estos parámetros los hemos centrado básicamente en lo que sería tipología de obra, urbanización, reparación. Esto es fruto del trabajo que llevamos realizando en
el mantenimiento de bancos de datos que se refieren a obras de mantenimiento, rehabilitación o reparación, donde influye mucho, ¿no?, en el rendimiento de los trabajos, pues, y en el precio final de los mismos, pues esas condiciones diferentes esas condiciones que les hace diferentes respecto a una obra nueva, ¿no? Hablamos de pues, actuaciones más reducidas, a dificultad en la accesibilidad, en fin, diferentes cosas. Entonces, pensamos que aunque esos parámetros ya estaban intrínsecos dentro de los rendimientos de estas partidas, solo por el hecho de ser de otra tipología de obra y otro tipo de actuación, los queríamos hacer más patentes y, y ampliarlos, y que pudieseis ser vosotros quien seleccionaseis, ¿no?, cuáles son estos parámetros que afectan a vuestra obra. Para nosotros, consideramos que es importante, tanto para los profesionales como en la toma de decisiones y en otro nivel de responsabilidad, ¿no?, para que se adapte a la realidad más posible nuestras obras y, por ende, pues, ser más justos y transparentes a la hora y evitar también, a lo mejor, posibles discusiones, ¿no? Como os decía, hemos empezado por implementar estas modificaciones, o sea, estas actualizaciones dentro de la tipología urbanización y reparación y pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos de lo que hemos trabajado. Principalmente, pues esta tipología se engloba en pavimentación, elementos de mobiliario urbano, señalización y muchas más que ahora veréis en el banco online. Volvemos al BDEC. Me voy a la casita, que es el inicial, voy al filtro de partidas de obra y aquí seleccionamos urbanización y la tipología de obra reparación. Mirad, podemos ir a buscar una partida de derribo, si os parece. Pues demolición de bordillo, por ejemplo. Mirad, os voy a explicar primero un poco la pantalla. Tenemos esta partida, hemos entrado en esta clase. Aquí se nos listan por propiedades los elementos que actualmente tenemos definidos y si no podemos ir a la lista de elementos. ¿Qué es muy importante cuando entramos en esta pantalla? Vemos que tenemos como dos árboles, uno vertical a la izquierda y uno horizontal. En el árbol vertical es donde, como son partidas paramétricas, podemos seleccionar tanto los parámetros de las partidas como los de sus componentes. Y aquí es donde hemos incluido estos parámetros que hemos llamado grados de dificultad en el árbol de la izquierda. Y en el árbol de la derecha irán apareciendo los diferentes parámetros en función de lo que tengamos seleccionado a la izquierda. En este caso tenemos en azul la demolición de bordillo, la tipología de obra la seleccionamos anteriormente. Los grados de dificultad, al seleccionar esta tipología, ya nos vienen por defecto y en este caso podríamos seleccionar con qué medios queremos hacer los trabajos. Después iríamos navegando por el árbol de la izquierda y, en primer lugar, el alcance de la actuación. Hemos incluido el volumen de esta actuación, ¿no? Pues el alcance de esta actuación puede ser inferior a 1 metro, de 1 a 10 metros, de 10 a 100 o superior a 100. Seleccionamos el que nos interese. Y, por otro lado, tenemos condicionantes de la actuación. Tenemos el grado de movilidad, que puede ser sin dificultad o con dificultad, el ámbito de actuación. Esto puede variar en las diferentes familias, ¿eh? Se ha adaptado para cada familia estas descripciones. El ámbito de actuación, en este caso, si tenemos aceras por amplitud o si es calzada plataforma única, etcétera, pues diferentes amplitudes. Y, por último, elementos externos a la actuación. Es decir, si tenemos servicios afectados, si tenemos elementos de mobiliario urbano que tengamos que retirar y después volver a colocar. Una vez seleccionamos nuestros criterios, pues ya tenemos disponible la partida donde en la definición quedan explicados los criterios explicados. También en el pliego se explica cada uno de estos criterios escogidos. ¿De acuerdo?
a ver cómo vamos de tiempo por enseñaros otro ejemplo. Yo creo que avanzamos y si no, si hay alguna pregunta, miramos otro ejemplo. Volvemos a la presentación. Pues ahora seguimos con el apartado de normativa, hablando del nuevo código estructural. Vamos a ver un poco en detalle cuál es nuestra planificación para poder ofreceros esta actualización del código estructural que, como sabéis, se aprobó en agosto y entró en vigor el pasado día 10 de noviembre, donde se indica su inmediata entrada en vigor a excepción de las obras con licencia en un plazo de 1 año para edificación y 3 años para obra civil. Pues bien, nuestro primer objetivo, que será lo que hemos llamado fase 1, será dejar coherente pues, los elementos de todos los bancos que componen el BDEC con el actual código estructural. Esto, pues hablamos de actualización de partidas de obras y elementos, pliegos, operaciones de mantenimiento, control de calidad, etc. En segundo lugar, que será la siguiente publicación estable, a poder ser, no he puesto fecha, aunque no será más tarde de noviembre de 2022, que será pues cuando haya pasado este primer año. Y en esta segunda fase lo que haremos es ampliar el banco con esos nuevos conceptos que se han desarrollado en el código estructural. Pues estructuras mixtas, estructuras con acero inoxidable, etcétera. Y nuestra intención, como os decía, sería publicar un banco estable para que dispongáis de un banco con toda la adaptación de la primera versión del 0.1 y la siguiente versión. En todo caso, en 2023, pues convivirán las versiones estables 2021 con la EHE y la EAE de referencia y la 2022 y, por supuesto, ya 2023 que vendrá con todo. Vamos a ver en detalle en qué nos afectan estas modificaciones del código estructural en esta primera fase que hemos planteado para hacer coherente pues, estos nuevos requisitos. No profundizaré mucho, ya que pues, los colegios profesionales, las asociaciones de estructuras y otras entidades pues, ya están haciendo esta labor de divulgación del contenido de la normativa. Solo para que veáis en qué aspectos nos va a afectar. En cuanto al banco de construcción, pues nos centramos en partidas de obra y elementos simples. Principalmente el cambio más destacable es en las denominaciones de los ambientes, que hay que homologarlas a los eurocódigos. Hay diversas modificaciones, tanto cambios como denominaciones que se desdoblan o que se agrupan, etc. En cuanto a los pliegos, pues la considerable actualización principal, que es el cambio de referencia de norma, pero también hay muchas normas UNE y cambios en las clases de exposición, especificaciones, tolerancias también, tanto de hormigones como de componentes y de perfiles de acero, pinturas, etc. Seguimos en el banco de mantenimiento, también nos encontramos afectaciones. Se le da mucha más importancia al mantenimiento durante la obra, al mantenimiento de la estructura. Incluye tanto evaluaciones, reparaciones y refuerzo para determinar el estado y para recuperar prestaciones que hayan podido sufrir en caso de deterioro o aumentarlas o alargar la vida útil de este elemento, ¿no? Los elementos de mantenimiento pues también sufrirán cambios en cuanto a la vida útil de los elementos y la periodicidad de las operaciones. Todo esto revisaremos tanto pliegos como manuales de uso y mantenimiento. En cuanto a bancos de control de calidad, pues también hay que hacer una revisión en profundidad, ya que hay diferentes ámbitos afectados, tanto en especificaciones como en especificaciones, criterios de aceptación y rechazo, como, por ejemplo, pues la consistencia de referencia pasa a ser la consistencia fluida y también hay cambios en notificación, etc. ¿Vale? Vamos al Banco de Seguridad y Salud. En este caso sigue haciendo referencia al Real Decreto 1625 del 97, el cual ya nosotros tenemos contemplado en nuestro banco.
pero sí revisaremos toda la parte de apuntalamiento y otros elementos de protección, por si hay cambios. En cuanto al banco de normativa, que es el banco donde disponéis de toda la publicación de todas las normativas, tanto a nivel español, catalán como europeo, pues en principio ya tenéis esta publicación actualizada, pero iremos estando al caso de, pues si se publican nuevas salidas con referencias o con comentarios, ¿no? También en el caso de que haya enlaces de interés os los iremos publicando. Y también las preguntas frecuentes. Sabéis que ITEC dispone de un servicio de consultoría para hacer preguntas de aplicación de normativa en proyectos concretos. Pues de toda esta colección de preguntas os iremos poniendo preguntas frecuentes para que las podáis consultar. En cuanto a normativa, estamos pendientes por parte del Ministerio de una resolución de una duda en cuanto a la aplicación de eurocódigos en obra pública y en obra privada. Esto no afectaría al banco de normativa, lo único que igual pues hacemos una organización de la información para que la tengáis más fácilmente accesible. Vale, como os comentaba también en la segunda fase, pues ampliaremos en hormigones de alta resistencia, entre 50 y 90 megapascales, y de ultra alta resistencia. También en partidas de protección, de reparación, refuerzo de estructuras. Daremos de alta también estructuras de acero inoxidable. Tenemos algo ya en el banco, pero vamos a ampliar. Y después todo el tema de estructuras mixtas y de hormigón y acero. Bien, pues vamos a las novedades. Vamos bastante justos de tiempo, me he alargado un poco. Os dejo esta diapositiva. Podéis ver que durante este año pues, hemos actualizado y publicado diferentes bancos. El último ha sido Infraestructuras de la Generalitat. Publicamos la semana pasada la noticia y tenéis todo el detalle de la variación de los precios, de las normativas que hemos actualizado y familias que hemos ampliado. ¿De acuerdo? Y después pues os dejo en esta otra parte las nuevas empresas que se han integrado dentro del banco BEDEC. Seguimos también con las colaboraciones con otras entidades, como ahora nos explicará Miguel Ángel con la Asociación de Taludes, y hemos empezado ya a trabajar en tema de medio natural, temas forestales y adecuación de cauces de río, construcción de madera, etcétera. Pues ya os iremos explicando y a medida que vayamos avanzando lo tendréis disponible por si os interesa estas tipologías de obra en el BEDEC dinámico. Y vamos ya con el cuarto apartado de la presentación. En esta última parte de la presentación, como ya habíamos indicado, pues trataremos de esta colaboración con la Asociación de Taludes. Y Miguel Ángel pues, os explicará un poco cuál ha sido el objetivo y después yo os enseñaré pues, dónde podéis encontrar toda esta información en el banco. Miguel Ángel, te hago presentador. Vale. Para que puedas compartir. Muy bien, y yo apago la cámara. No sé si me puedes confirmar si está viendo mi pantalla, Inma. Sí, ahora está en modo presentación. Venga, perfecto. Bueno, para todos los asistentes que desconozco si nos conocen a nosotros, conocen nuestra asociación, voy a hacer una breve introducción de quién es la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes. Somos una asociación que surgió en 2015, bueno, por el vacío que existe respecto a muchas cosas respecto a los trabajos que se ejecutan en taludes, en esta especialidad, en este sector, que nos basamos en lo que es la protección contra desprendimientos y la estabilización de taludes. Voy a comentar en 4 o 5 diapositivas un poquito a qué nos dedicamos y luego ya entro un poco a comentar tema de colaboración de banco de precios con ITEC.
La asociación nace pues, por esta necesidad que os he comentado, es el sector de estabilización y protección contra desprendimientos. Tiene mucha traducción. Aquí en España las primeras obras datan de aproximadamente hace más de 30 años y potencial pues sigue en aumento. Siguen en aumento las actuaciones a realizar en taludes, pero todavía nos queda un largo camino para parecernos a lo que se hace en Europa. O sea que sigue creciendo este sector. Por contra, pues no existen normas claras respecto a cómo se debe ejecutar estos sistemas y bueno, y no hay un interlocutor, no hay actualmente, hasta ahora, creemos que nosotros hoy sí que lo podemos ser o lo somos, un interlocutor representativo, ¿no? Hasta ahora pues había muchos proveedores de materiales que se hacían como estos interlocutores y luego diferentes empresas que ejecutaban estas acciones, estos trabajos, pero siempre al final pues eso, tenían no eran una representación de un grupo, sino que eran pues individualistas, ¿no? ¿Quiénes formamos esta asociación? Somos empresas especialistas que ejecutamos las actuaciones, es decir, con nuestros medios propios, tanto humanos como materiales, como maquinaria. No subcontratamos. Esto es importante para nosotros, que dentro del grupo de empresas que formamos esta asociación, pues que tengan estos requerimientos, que no sean empresas contratistas que luego subcontraten. Contamos con asociados en toda España y, lógicamente, sin ánimo de lucro y abierta. Para haceros una relación de lo representativos que es esta asociación respecto a este sector, pues las empresas que formamos parte de esta asociación aproximadamente ejecutamos un 70% de la facturación que se hace de estos tipos de trabajos. ¿Cuáles son los objetivos? Ser esto, ¿no? Ser este interlocutor de referencia que falta, ¿no? Para este tipo de trabajos, seguir haciendo crecer este sector, promover la homologación de estándares de calidad, seguridad y salud y medio ambiente. Aunque ahí queda mucho trabajo por hacer porque realmente casi que no existe nada al respecto. Y bueno, fomentar el I+D, cualquier crecimiento de cualquier sector requiere que se siga avanzando en esto, ¿no? Nuestro objetivo es trabajar con los promotores de obra para seguir mejorando en todo, ¿no? En la calidad de los proyectos, en que sean eficientes y se optimicen los recursos con los que se trabaja. Lógicamente, al ser una asociación, lo que pretendemos es que haya una libre competencia en el sector y también pretendemos de que se evolucione hacia la contratación directa hacia empresas que realmente ejecuten estos trabajos, ya que pues, finalmente son los que tienen la especialización, el know-how, son estas empresas, ¿no? Por ello también estamos intentando promover pues, nueva clasificación de contratistas que sea específica para estos trabajos de protección y esterilización en taludes y también pues, promoviendo un poco que la contratación por lotes que sea real, no como la mayoría de las veces se hace, que se ponen excusas para evitarlo, ¿no? Queremos colaborar con otros agentes y organizaciones, pues, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, hemos colaborado con ITEC, en lo que ahora comentaremos, pero al final es colaborar pues, con todo el elenco de administraciones públicas, universidades, sociedades científicas, colegios, fabricantes, en fin, al final esto es un grupo de todas estas empresas y asociaciones y administraciones, ¿no? Realmente que convertirnos en ese interlocutor al cual puedan llamar y que seamos no individualista y sin tener un partido directo en esa respuesta, sino que sea algo generalista. En la asociación nos organizamos, nos estructuramos en 4 grupos de comisiones de trabajo, que son estos 4 que veis. Una de ellas es la técnica. En la técnica, por ejemplo, la que ha trabajado con ITEC para este banco de precios de descripciones, precios y pliegos respecto a las unidades que se ejecutan en taludes. Otra comisión de trabajo es la de seguridad y salud laboral, la cual pues hay una normativa muy obsoleta y no es nada específica respecto a los trabajos que se hacen en taludes. Estamos colaborando también con varias personas y empresas para realizar por lo menos NTPs, normativas técnicas de prevención, para empezar a evolucionar esto. Comunicación y divulgación, al final pues es esto, ¿no? Que se nos vaya conociendo cada vez más
Y jurídica, bueno, siempre suele ocurrir que hay errores principalmente en las licitaciones, en pliegos que no están correctos respecto a la clasificación que piden o demás. Bueno, pues como asociación que somos que representamos a un grupo a un sector, pues intentamos darle el toque de atención o darle la información a la administración oportuna de que creemos que no es correcto. Bueno, como a veces es el trabajo que hacemos, cuando se habla de taludes, hay muchas veces que no saben si nos referimos a un movimiento de tierras o a qué. Cuando hablamos de protección y estabilización de taludes, nos referimos principalmente a estas acciones, a protección ante desprendimientos, estabilización de taludes, bulones y anclajes, hormigón proyectado y control de erosión y revegetación. Voy a pasar unas diapositivas de imágenes porque creo que siempre es mejor una imagen que 1000 palabras para que pongáis un poco cara a las unidades a las que nos referimos. Las mallas en lo que es protección de desprendimientos, pues existen las mallas colgadas o en cortina, que es para guiar pequeños desprendimientos al pie. Las barreras dinámicas, que es para proteger ante grandes desprendimientos, cuando la zona que se desprende está muy lejos de la zona que se quiere proteger. Estas barreras dinámicas, pues pueden colocar de diferentes formas, como veis aquí en forma de visera, porque no hay otra forma posible de colocarla. La anterior que habéis visto, que era la media ladera, en fin, del sitio a proteger y dar las posibilidades que existan. También existen este tipo de barreras, que son barreras de contención de flujos de detritus, muy típica en barrancos y sobre todo de alta montaña, ¿no? Respecto a estabilización, pues aquí voy a poner varios tipos de estabilización, como son las mallas reforzadas, membranas de diferentes tipos de proveedores que suelen ser de baja resistencia y se apoyan con bulones superficiales. Cuando hablo de superficiales hablo de longitudes de 2-3 metros. Luego, membranas de alta resistencia, también existen de varios proveedores. Estas membranas de alta resistencia se suelen apoyar de anclajes o bulones más largos y de mayor carga de trabajo, dependiendo lógicamente siempre de algún diseño previo a un proyecto o a un calculista, ¿no? Este sistema de estabilización, pues hay membranas de alta resistencia, hay otras membranas que son llamadas redes de cables, otras membranas que son redes de anillos, otras membranas que son redes de alambre trenzados. Depende del proveedor, tiene una tipología de sistema a utilizar. Al final lo que a nosotros nos importa es que alcance esa carga de trabajo, carga de rotura, tracción que necesitamos para llegar a la contención que pide el proyecto, pide el cálculo en sí, ¿no? Respecto a anclajes, voy muy rápido porque quiero dar una idea de a lo que se refieren todas estas unidades. No, lógicamente no es la idea de entrar en profundidad de a qué se refiere cada uno. Todas las actuaciones en taludes que requieren estabilización, ya sea superficial o profunda, pues requiere de ejecutar anclajes. Ejecutar anclajes pueden ser activos, que luego requiera un tesado, pueden ser pasivos, que funcionen cuando realmente la montaña empuja, ¿no? O el talud empuja. ¿Cómo se ejecutan estas unidades de anclajes? Bueno, pues se ejecutan, depende del acceso que haya. Cuando no hay acceso tenemos que actuar con medios pues muy ligeros y con estructuras y llevando esta perforadora con cables y tráctil y demás, muy complicado. Como veis, pues son imágenes muy bonitas, pero el trabajo, pues la verdad que es muy duro. Pero bueno, por eso el hecho de que sea necesario contratar a empresas especialistas. Diferentes medios, cuando hay acceso en el pie, se pueden utilizar medios de elevación mediante grúas, o también se trabaja pues, hasta de una longitud corta, de 2-3 metros, se puede llegar a hacer perforaciones con martillos manuales, como veis, y técnicas de posicionamiento en altura, mediante cuerdas, arneses y demás. Hormigón proyectado, otra de las unidades típicas que se utilizan en taludes. Antes hemos visto todo unidades flexibles. El hormigón proyectado pues, es una unidad rígida, que es muy habitual también para lo que es sostenimiento, estabilización y contención.
Y por último, pues os comento también respecto a control de erosión y revegetación. Para materiales taludes que sean tierras, que sean materiales margosos, arcillosos y demás, que lo que se prefiere, lo que se pretende es evitar ese acarcavamiento típico que va sucediendo a lo largo de los años por el paso de la lluvia. Pues bueno, se pueden colocar este tipo de sistemas, que los hay orgánicos, los hay inorgánicos, en fin, dependiendo de la zona a colocar es más conveniente uno u otro. Que además de controlar esta erosión, esta creación de cárcavas, pues bueno, pues consigue que con el paso del tiempo pues se favorezca la revegetación, como podéis ver en estas imágenes. Poco más, esto es un poco para daros una idea de qué es la asociación y cuáles son las unidades que ejecutan este sector de taludes. Bueno, hace un año y medio aproximadamente surgió la idea por parte de la asociación de tener un banco de precios actualizado, porque lo que existe en los proyectos normalmente es bastante horroroso, por decirlo de una forma suave, y se surgió la idea de ponernos en contacto con ITEC para poder crear ese banco de precios. ITEC nos recibió con las manos abiertas. Ellos tenían ya un banco de precios de taludes, pero es cierto que, bueno, que estaba ya algo desfasado, tanto en descripciones, precios y pliegos. Les pareció muy interesante esta colaboración y, bueno, ha habido un año de colaboración entre estas entidades, entre ITEC y la asociación. Dentro de la asociación, pues todas las empresas que formamos parte de ella hemos trabajado en conjunto para que estar de acuerdo todas respecto a estas descripciones y precios y pliegos, y se ha creado una base de precio pues muy interesante porque realmente los que la ejecutamos pues vemos en ella algo real, algo que describe bien para que se ejecute correctamente estas unidades y luego con precios reales, ¿no? Había de todo, había precios que eran muy por encima de mercado y precios que había muy por debajo de mercado. Queríamos con esta actualización pues también recoger la diferencia de precios en todo el país y esto con el banco dinámico que BEDEC tiene pues es posible y nos parece una cosa muy interesante. Para nosotros creo que ha sido un éxito esta colaboración y que el trabajo finalmente obtenido creemos que el mejor banco de precios que existe a día de hoy respecto a estas unidades que suelen ser, digamos, raras de colocar en proyectos o de poner en proyectos, y por lo tanto cuando el proyectista necesita colocar estas unidades, pues le es difícil saber si esas unidades están correctamente descritas y diseñadas y tienen un pliego correcto o no, porque no son unidades del día a día, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es darle paso a Irma, porque ella conoce mejor que yo con dónde está este banco de precios de taludes. No obstante, os vamos a colocar también en el chat pues nuestra web, o sea, nuestro correo electrónico de la asociación. Si alguien alguna vez, en algún momento, quiere que le enviemos la ruta de cómo acceder a este banco de precios de taludes, pues nos puede enviar un correo electrónico y se lo remitimos. Bueno, veo que ahora Ana Vizcarri acaba de poner el correo de info de la asociación. Si en algún momento os es necesario, pues bueno, respecto al banco de precios, saber la ruta, o si queréis alguna otra información que os resulte necesario o interesante conocer respecto a este sector, pues estamos dispuestos, por supuesto, a darlo. Voy a pasar ahora a Irma, que sea presentadora, para que os indique mejor que yo, que conoce mejor el banco, cómo acceder al banco de precios de taludes. A ver si soy capaz. Sí, ya está, ¿no? ¿Lo estáis viendo? ¿Ya está? ¿Ya eres? Ah, sí, ya sí, correcto, ya está tu pantalla. Sí, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir directamente. Bueno, gracias Miguel Ángel, realmente sí ha sido un trabajo, bueno, muy satisfactorio, ¿no? Por las dos partes. Sí que es verdad, yo lo tenía como al principio para decirlo, ¿no? Que yo siempre, ya después de un año y medio, ya hago el diminutivo solo taludes,
pero realmente las unidades que hemos trabajado pues son todas estas de estabilización y protección contra desprendimientos. Pues como os digo, vamos al banco, volvemos al origen de todo y lo podéis consultar en el banco dinámico. También todas estas partidas, pues a medida que vamos haciendo bancos estables, pues también se irán guardando con el mismo. Comprobamos que estamos en el banco dinámico y si queréis, pues nos podemos ir hasta La Coruña. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo que hicimos es introducir un sistema para facilitar para facilitar la localización de esas unidades de obra de trabajo de taludes. Entonces, igual que antes hablábamos del filtro urbanización-reparación, pues ahora vamos a irnos a ingeniería civil y protección de taludes. ¿De acuerdo? El índice pues, se ordenó siguiendo la lógica constructiva y casi todas las unidades se han agrupado en el capítulo P3L, que es contención y protección de taludes. Lo que sí es verdad es que otras unidades de obra, como por ejemplo los gaviones que pueden utilizarse, pues se han mantenido en su nivel de índice original del BDEC. Por eso tenemos las dos partes, ¿no? El filtro y después la concentración en este índice P3L. La organización de las unidades de obra pues, se hizo siguiendo una sistemática que permita más flexibilidad a la hora de aplicar a estas unidades en los proyectos. Por ejemplo, pues se separaron lo que son las mallas de protección de talud con malla de triple torsión de lo que son pues, anclajes con bulones para poder dar respuesta a estos diferentes, digamos, diseños, ¿no? De la contención de taludes. También se ha realizado un esfuerzo grande para racionalizar la descomposición de las unidades de obra. La mano de obra y la maquinaria pues, se estudiaron considerando unos equipos estándar según las diferentes situaciones, ¿no? Pues, con mano de obra especializada en trabajos de altura, maquinaria adecuada para los trabajos en zonas de acceso difícil y también añadimos medios auxiliares que los podéis ver en el índice P3LU. Pues estos medios auxiliares, como unidades de obra independientes, ya que se puede dar el caso, ¿no? Que bueno, tú me corregirás, Miguel Ángel, pero que se prevea una cosa en proyecto y luego a posteriori pues haya que adaptarse con unos medios humanos y maquinarias a lo mejor a las condiciones reales de la obra que os encontráis, ¿no? Sí, entonces, la cuestión aquí, un segundo, por comentar ese detalle. Las unidades que ejecutamos varían el precio en función de la maquinaria que se pueda utilizar. Ya habéis visto un poco las fotos que he enseñado rápidamente, que había, pues, por ejemplo, la perforación, que es una de las cosas que digamos que más que eleva el precio de las actuaciones. Hay mucha diferencia de que realmente se pueda utilizar un medio de elevación o que sea imposible por el acceso a este. Lógicamente eso eleva el precio dependiendo de qué unidad de producción se pueda ejecutar. Entonces, por eso esto que está comentando ahora mismo Irma, de si hay acceso para grúa o no hay acceso para grúa. Exacto, aquí pues hemos incluido helicóptero, grúa autopropulsada, torres de iluminación, bueno, estas unidades de obra independientes que harán, pues dependiendo de la orografía, ¿no? Pues que se precisen o no en el proyecto y en la obra. Vale, ¿qué más? Pues en todo momento hemos procurado definir los materiales, podemos entrar a ver alguna partida, pues donde estábamos, por ejemplo, en las mallas. Pues bien, lo que os decía, ¿no? Que hemos intentado definir estos materiales y las partidas por sus propiedades técnicas, ¿no? Para poder tener pues, abierto el banco a cualquier sistema comercial que pueda dar respuesta a estos requisitos, ¿no?
Entonces, generalizamos más las unidades de partidas de obra, las caracterizamos por su función y evitamos pues, estas referencias comerciales y tener pues, abierto a que cada marca, pues, cumpliendo con esos requisitos, pueda ofrecer su sistema, ¿no? Pues el resultado final pues, ha supuesto, como decía Miguel Ángel, una mejora importante del Banco BDE. Esta posibilidad, ¿no?, de aplicar precios de obra en función de los diferentes convenios territoriales por provincias, comunidades y Estado, además de que, como está integrado dentro del BDE, pues toda esta actualización que os he explicado al principio, de actualización mensual de elementos importantes y actualización continuada, pues se refleja también en este banco, ¿no? Lo que hace esa integración en el BDE es que lo podemos tener actualizado periódicamente y después, pues también actualizar los sistemas empleados o evoluciones del mercado, normativa que pudiera afectar a estos trabajos y, bueno, pues estar al día más, ir poco a poco, ¿no?, con diferentes expertos, pues mejorando el Banco BDE. Bien, no sé si quieres añadir alguna cosa, Miguel Ángel. ¿Queréis que entremos en alguna partida en concreto para mostrar la definición? Como veis, Bueno, las definiciones son bastante completas. Sobre todo eso, ¿no?, que hemos incidido en el trabajo en tener unas definiciones pues que permitan tanto a los técnicos como después a las entidades y a empresas pues contar con saber exactamente esos trabajos a desarrollar y qué requisitos necesitan. También lo que os decía, ¿no?, pues una justificación de precio estudiada. Bueno, podéis consultar todas Desde la las... Asociación de Taludes hemos intentado, porque hasta ahora, como os comentábamos, como no había un interlocutor claro, la mayoría de los pliegos que existían o los precios y descripciones eran, digamos, que estaban puestos o descritos por determinados proveedores en concreto. Con lo cual, pues, aunque luego se ponía siempre el decir tal tipo de membrana o similar, pues al final ya llevaba la descripción de esa membrana de ese proveedor en concreto. Lo que ha hecho la asociación respecto a esto es uniformizar toda esa descripción para, como dice Irma, para que sea dentro de esa descripción entren todos los proveedores que existan en el actual mercado. Eso es una tarea interesante para esto, para que la parte del proyectista que incluye esta descripción, que esté abierto al mercado actual, a todos los proveedores que puedan proveer estos materiales, ¿no? Perfecto, pues bueno, acabamos con la sesión de hoy. Antes de pasar a las preguntas, pues agradeceros vuestra atención y os invito a que estéis atentos a todas nuestras comunicaciones, agradecer a Miguel Ángel su colaboración y la asistencia hoy a este webinar. Y después, bueno, también deciros eso, que estéis atentos. Acabamos de hacer un webinar la semana pasada, pero ya lo tenéis disponible en YouTube, sobre la actualización del TCQ 5.8. Vamos a hacer presentaciones muy interesantes sobre temas de sostenibilidad. Y después, bueno, recordaros que estamos en la semana Black Friday y que si os interesa, pues podéis entrar a la web del ITEC y ver lo que os ofrecemos. Y vamos a ver las preguntas. Voy a abrir el chat. Preguntas. A ver, qué voy a hacer más grande, que si no... Bueno, por ahora veo que solo tenemos una pregunta. Si queréis ir añadiendo vuestras preguntas, pues las iremos respondiendo. A ver,
Pregunta para cuando podáis. En ocasiones quieren que apliquen precios de ITEC para obras de pequeña envergadura, de 20.000 o 30.000 euros. Para este tipo de obras es muy difícil trabajar con precios ITEC. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Sí, efectivamente, nosotros tenemos estos coeficientes por volumen de obra que están en 400 y 4 millones, y la verdad que uno de nuestros objetivos era ampliar tanto por la franja baja como por la franja superior. Es verdad que en los criterios tenéis explicado cómo llegamos a estos coeficientes, pero ahora mismo no lo tenemos disponible. Sí que os digo que es uno de los objetivos y de nuestro plan estratégico de actualización del BDEC, y que queremos ponernos a ello. Cuando se hicieron estos primeros, los que tenemos ahora, pues teníamos en marcha una comisión BDEC formada también por representantes de todo el sector, y la verdad que bueno, sería un buen momento para recuperar esto y seguir trabajando en este sentido. No sé si tenéis... Estoy viendo... No, cosas. Tenemos una pregunta, Miguel Ángel, para ti. ¿Está diferenciada la ejecución de bulones en altura ¿Está diferenciada la ejecución de bulones en altura de la ejecutada en carros terrestres? Sí, totalmente diferente. No tiene nada que ver. Hablamos luego además, dependiendo del trabajo en altura, como he comentado antes, dependiendo luego si el precio, si la ejecución se puede hacer con un medio de elevación desde el pie del talud, tipo grúas, autogrúas o demás, o si ya no existe la posibilidad porque no haya acceso al pie o por la altura a la que se ejecute. Pero vamos, incluso con el medio más productivo, que son estos, cuando exista la posibilidad de un medio de elevación desde el pie, los precios son aproximadamente entre el doble y el triple del precio respecto al precio de los que existe con carro. De hecho, es una de las cosas que nos encontramos a veces de errores en los proyectos. Y desde la asociación, de la comisión jurídica, pues cuando vemos estos errores en los proyectos que salen a licitación, pues enviamos una misiva, una carta al organismo licitador, a la administración correspondiente, para avisar de este precio incorrecto, ¿no? Es una de las cosas típicas que nos encontramos de errores, y es por esto que hablamos, ¿no? De que, bueno, pues estas unidades, como no son muy típicas para todos los proyectistas, cuando la tienen que proyectar, que meter dentro de un proyecto, pues a veces cogen una que creen que es la que es, porque la descripción de la ejecución, o sea, de la descripción de la unidad es la misma. Al final es la ejecución de un bulón de acero de B500S de diámetro X, pero depende mucho el cómo se pueda ejecutar el precio, ¿no? Por eso en el banco que tenéis del BDEC sí existen diferencias de precio, depende de cómo se pueda ejecutar este bulón en altura. No recuerdo si en el banco del BDEC también, en la parte de taludes, también está la opción de carro. No me acuerdo. No recuerdo si también está la opción de perforación de bulones, anclaje de bulones. Si te metes en el anclaje con bulones, aquí, no sé qué opción, a ver qué opciones están. Bueno, entiendo que cuando entres en barra corrugada, dentro de uno de ellos, te deberá de dar la opción de cómo se ejecuta. Ejecutado con medios de perforación en altura. Eso es. Sí, sí. Estos precios que tiene el BDEC no son para ejecución con carro. Entendemos, porque de hecho ese precio existirá en otro banco. Existirá en banco, pues es típico de precio de voladuras o precio de anclajes de muros anclados y demás. Los precios que encontráis aquí son para trabajos en altura donde no llega un carro. Que un carro, al final, un carro perforador, pues llega a 4 metros, 5 metros a lo sumo. Es decir, en taludes 4 o 5 metros no existe. Los taludes, en fin, son de mucha más altura, suelen ser, vaya. Muy bien. A ver, seguimos.
Me preguntan si tiene coste el uso del BEDEC, si tiene un coste de suscripción, puede ser una suscripción mensual o anual. Tenéis toda la información en la web del ITEC, en comercial, ahora os pondremos el link. Hay diferentes tipos de suscripción, puede ser consulta, que solo pues se puede consultar toda la información, ¿no? Y después hay la proyecto y obra, que nos permite ya pues, coger esas partidas y utilizarlas en nuestros softwares de presupuesto. Y BEDEC ambiental, BEDEC ambiental, que nos dan todos los datos ambientales relacionados pues, con todas las partidas de obra y todos los elementos que intervienen. ¿Qué más? ¿Cómo analizáis e incorporáis? Esta es para ti, Miguel Ángel. ¿Cómo analizáis e incorporáis al banco de precios los incrementos de los precios de los materiales que se están produciendo? ¿Cómo analizáis e incorporáis al banco de precios los incrementos de los precios de los materiales que se están produciendo? Bien, esto es lo que he explicado un poco al principio de la sesión. Nosotros cogemos esas variaciones que las estudiamos para esos precios importantes que os comentaba y lo que vamos viendo es esa digamos, dispersión, cómo va evolucionando ese precio y a partir de esas evoluciones de las diferentes fuentes de información que os comentaba, bien sean fuentes oficiales como en la web del Ministerio donde se publican todos los índices o a publicaciones especializadas, comisiones de las que formamos parte, como la comisión de la Cámara de Contratistas y otras como asociaciones, ¿no? Pues en el caso del acero, pues ANIFER, etcétera. Entonces, con eso nosotros buscamos cuál ha sido ese incremento y lo aplicamos sobre los materiales, maquinarias y la mano de obra en función de los convenios. Esto pues es como una escala, ¿no? A la que aplicas en los materiales, se repercute en la justificación de las partidas que usan esos materiales y, por tanto, la partida se ve actualizada. Espero haber respondido. Si no, sí, me explico mejor después. Vale, a ver, ¿se puede considerar como referencia oficial del incremento que está produciendo para poder poner sobre la mesa el problema que está produciendo? Uy, a ver, voy a volver a leer. ¿Se puede considerar como una referencia oficial del incremento que se está produciendo para poner sobre la mesa el problema que se está produciendo? Pues ahora mismo esto es un grave problema de todo el sector de la construcción que se está enfrentando. Sí, efectivamente, es el más revuelto que os hacía la similitud al principio, ¿no? Realmente es un problema. Sabemos que no solo con daros esta información pues es suficiente, sabemos que se necesitan de otro tipo de acciones, pero son de más difícil, digamos, gestión, ya que pues toda la ley de contratos del sector público, la última actualización del 17, pues dejó bastante, digamos, como en letra pequeña, todo lo que es la actualización de precios en los contratos, tienen que ser de una duración corta, etcétera. Bueno, toda esa parte, digamos, es la que, bueno, pues hay que ir buscando estrategias para que pues el sector, todos podamos sobrevivir, ¿no? Es decir, tanto los promotores como contratistas, como otros proyectistas, etcétera, para ver cómo solucionar este problema. Sí que os puedo decir, por ejemplo, en el banco de infraestructuras, que no hemos podido entrar muy en detalle, lo que hemos hecho es actualizar a la última actualización, también por eso publicamos la versión de junio, y su intención es ver cómo, aunque sea a nivel de proyecto, pero tener el último precio de estos precios que han sufrido una gran subida, pues al menos ir acortando, ¿no? Ir acortando y estar más cerca posible de la última actualización, ya que una vez la obra está, digamos, adjudicada, pues aquí el campo de maniobra es mucho más pequeño, ¿no? Vale, para ti, Miguel Ángel, relacionado con esto, en vuestro sector, ¿en qué porcentaje os han subido las materias primas y materiales?
¿En el BDEC están ya actualizados? Las materias primas respecto a los taludes han subido porque finalmente la principal materia prima que utilizamos es el acero, tanto para el alambre de las membranas como para el acero B500S de los anclajes, de los bulones. No obstante, nuestras partidas tienen un porcentaje de maquinaria y de personal mucho más elevado que lo que es el coste de los materiales. Es decir, que aunque estas partidas, por supuesto, afectan, pero minoritariamente. No sé si eso, no sé, Irma, si realmente esas subidas se afectan en el precio y se suben y se bajan dependiendo de esas subidas del acero, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. Al estar integrado dentro del BDEC y estar en el banco dinámico, todos vuestros partidas que tienen dentro una justificación con materiales BDEC, pues todas las partidas donde hay el acero, si consultáis en el BDEC dinámico, veréis el último precio del acero que hemos actualizado pues el mes pasado, ¿no? Ahora estamos... Sí, o sea que entiendo que como al final el precio final pertenece a un desglose de precios en los cuales, por ejemplo, una de las unidades es el acero, pues al modificar el precio de ese acero, modifica el precio final de esta unidad en concreto, ¿no? Pues exacto, ahí tenía la exacto. respuesta. Sí, se modifica. Sí, sí. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Nos quedan 7 minutos dentro del tiempo. Bueno, si no, bueno, haciendo Bueno, más hincapié. Sí, perdona. no, iba a comentar un poco respecto al tema de las subidas de precio, ya que estamos hablando de las subidas de precio y por hablar un poco de nuestro sector. En lo que más se ha notado la subida de precios y que afecta efectivamente a proyectos y demás es en el hormigón proyectado y las unidades que tengan que ver con el acero. Es decir, y siguen subiendo, porque de hecho hay nuestras unidades de ejecución dependen por ejemplo, el tema de los anclajes activos y pasivos es del acero directo, que eso es lo que sube hoy y el mes que viene se nos aplica esta subida en los materiales. Sin embargo, luego hay la mayoría de las membranas que se utilizan en los taludes son de alto límite elástico. Este alto límite elástico va como desfasado en el tiempo a la subida de la materia prima que es el acero. Es decir, el acero se compra y lleva un proceso de fabricación para convertirlo en acero del límite elástico y luego este acero del límite elástico en el producto final, que son las membranas que utilizamos, con lo cual la subida se traslada en medio año, aproximadamente 6, 7, 8 meses. Lo que suba ahora o lo que ha subido ahora seguramente se nos repercuta el año que viene pues al X tiempo, un poco para que se sepa que es muy posible que los precios que hay hoy no serán reales, aunque no suba ya, aunque ya no siga subiendo el acero, existirán subidas de precio en unidades relativas a las membranas, en este caso de límite elástico, ¿no? De alto límite elástico. Sí, sí, Y perdona, dime. No, y por último, luego hay las unidades que habéis visto que hemos comentado también de hormigón proyectado y demás, pues eso, también es cierto que el cemento y el hormigón está subiendo, no para de subir. Pues al final son cosas que sí que sufren subidas. De todas formas, como nuestro sector es tan especializado y necesita de tanta mano de obra y de medios tan especializados, es cierto que aun nuestras subidas porcentualmente no son quizás tan altas como puedan ser no sé, un hormigón fraguado de vertido y cosas así, en las que el material es mucho más importante porcentualmente que para nosotros un trabajo de una ejecución de un bulón en el que lleva aparejado pues en los costes un tanto por ciento en el que el material a lo mejor significa un 10 o un 15% del coste. Sí, yo quería comentar que, como hemos visto al principio de la presentación, cuando os hablaba de los precios, pues ese acero, la repercusión que ha tenido de subidas, estamos hablando entre un 38 y un 40%,
eso, el acero ese que esté en vuestras obras, pues también en vuestras obras, no, perdón, en las partidas de taludes del banco, pues tendrá la misma repercusión. Sí que es cierto que bueno, lo hacemos mes a mes porque sería inviable ir a más corto plazo, ¿no? con toda la información que manejamos, pero bueno, el caso del acero es el más con más repercusión. Es cierto que el hormigón ha tenido subidas muy no tan altas, no estamos hablando del 40%, ni mucho menos, pero sí que es verdad que sabemos que debido también al coste de la energía, que ahora nos está empezando a afectar, ¿no? En esa fabricación, por ejemplo, pues sabemos que el hormigón, debido al tema del cemento, pues está previsto entre un 10% o así en los próximos meses. Pero bueno, ya os digo que hay que estar constantemente al día mirando estas evoluciones y que nosotros, pues a la medida que la vamos analizando, pues os las vamos ofreciendo en el banco dinámico. Muy bien, pues si no hay ninguna consulta más, tendréis la presentación disponible próximamente. Todos los que os hayáis inscrito os llegará por vía mail y también podréis descargaros la presentación. Y por último la tendréis disponible en nuestro canal de YouTube. Muy bien, pues gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Irma. Adiós, gracias Miguel Ángel.